Hola amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a hacer un abono estupendo para hacer florecer tus plantas de forma natural. Este abono es casero, es para la gran floración que voy a enseñarte. ¿Y cuál es la solución que buscas? Pues esta, la que te voy a dar hoy. Hoy vamos a descubrir los beneficios que tienen para nuestras plantas las pieles de tomate, y es que con ellas vas a poder hacer florecer orquídeas, geranios, espatifilos o la cuna de Moisés, también anturios, rosales e incluso árboles frutales y cítricos como los limoneros y los naranjos. Lo más importante que tienes que saber es que este abono para flores y plantas en floración vas a notar los resultados desde la primera vez que lo usemos, aunque te recomiendo que lo apliques una vez cada 2 días durante una semana. En total van a ser unas 2 o 3 aplicaciones. Ya veréis que es uno de los fertilizantes naturales más fáciles de hacer en casa. Ahora vamos a empezar por preparar 1 litro de abono concentrado de pieles de tomate, que va a servir para flores y plantas. Con este abono, a preparar un abono o preparación para pulverizar para las hojas, también nos va a servir para las dos cosas, para las hojas de nuestras plantas, y evitar que las hojas se marchiten, se nos sequen las puntas y se pongan las hojas amarillas, también nos va a servir para eso. Entonces vamos a necesitar 100 gramos de pieles de tomate, y es que con las pieles de tomate vamos a conseguir tener una gran floración y fructificación de nuestras plantas, árboles frutales y flores, y esto es por su alto contenido en macronutrientes esenciales para las plantas, como pueden ser el potasio y el fósforo. Además, vamos a mejorar la resistencia de nuestras plantas a las plagas y enfermedades, porque las pieles de tomates tienen un alto contenido en vitaminas, como son la A, la B, la C, la E y la E. Es muy vitamínico, y esto va a favorecer muchísimo las raíces y a que nuestras plantas tripliquen su tamaño. Ya tenemos las pieles, que son las que necesitamos para fabricar un concentrado estupendo. Nuestro abono nos va a salir concentrado y con gran cantidad de nutrientes, así que luego lo vamos a tener que diluir en agua de riego. Bueno, mientras tanto te voy a decir que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito o es la primera vez que nos ves, que te suscribas para no perderte futuros vídeos muy interesantes, y que me des un like o un me gusta a este vídeo, y puedes compartirlo con familiares y amigos que pudieran estar interesados o que les guste el mundo de las plantas, de las flores y todo esto. Mirad, aquí tenemos las pieles de tomate, ¿habéis visto? Estas son las que necesitamos. Ahora las vamos a poner a hervir con 1 litro de agua, y una vez que comience a hervir vamos a mantenerlas justo durante 2 minutos, no más, ya que de hacerlo perderíamos las propiedades. Ahora lo vamos a pasar por una batidora o licuadora que tengamos en casa, y luego lo vamos a pasar por un colador para poder retirar los trozos que hayan quedado como más grandes o que no pasen bien. Solo queremos aprovechar el líquido, así que los trozos que nos vayan a quedar después de colar los puedes tirar a la compostera si es que tienes, y si no tienes, anímate a compostar, que es muy importante para el medio ambiente, y además así te evita luego el tener que comprar abono. Mirad, todo lo que queda ahí en el colador va a ir a mi compostaje, eso es, porque solo queremos el líquido para el abono. El siguiente paso es mezclar una parte del concentrado de abono de tomate con 2 partes de agua. Con este abono líquido podemos regar todas las plantas y flores que tengamos por casa. Se lo podemos echar a las macetas, a las plantas en el balcón o en tu terraza, o incluso a las verduras del huerto, sí, también a las verduras del huerto. Utilizando este abono fertilizante líquido casero, una vez cada 3 o 4 días vamos a conseguir increíbles resultados. Si habéis preparado abono de sobra, podéis conservarlo metiéndolo en un bote de cristal, ya que si lo metemos en un recipiente de plástico perdería aproximadamente el 80% de sus propiedades. Entonces ponemos en uno de cristal, luego lo metéis en la nevera o en la fresquera y listo para poder usarlo la próxima vez. Ahora voy a enseñaros la fabricación de un fertilizante foliar para que sea para las hojas y que se vean bonitas.
para que no aparezcan las puntas secas las hojas, ni las hojas amarillas, o que simplemente a veces pues que se nos marchitan las puntas, bueno, pues para que esto no ocurra. Pues bien, para aplicarlo como abono foliar, lo que vamos a necesitar es no diluir para nada el concentrado, es decir, lo queremos tal cual. Entonces lo podemos echar en un pulverizador y aplicarlo sobre las hojas de las plantas. Esto nos va a ayudar a revivir las plantas enfermas, también a curar las hojas de las plantas que se vean más amarillas o secas. Con este abono foliar lo que vamos a conseguir es que la planta luzca con una mejor presencia, mucho más bonita y sobre todo protegida frente a las plagas y enfermedades. Pero todo esto es porque las pieles de tomate son ricas en hierro, magnesio, que son nutrientes que ayudan a nuestras plantas. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te espero en el siguiente. Un saludo.